Bueno, continuamos con la última parte de inflamación aguda. Esperemos que podamos terminar hoy. Y nos quedan algunas cosas para ver sobre los mediadores del proceso inflamatorio, en este caso agudo. Vamos a ir leyendo, hay mucha información sobre esto y vamos a ir interpretando. La idea de estas presentaciones es que, bueno, que tengan mucha información y nosotros la podemos interpretar para que de alguna manera puedan tener todo lo mínimo que necesito que sepan sobre cada una de estas cosas, sobre todo la inflamación aguda, que es un proceso que se va a ver a lo largo de toda la materia cuando hablemos de las patologías. Fíjense que la lipoxigenasa, dice, también se generan a partir del metabolismo del ácido araquidónico por las vías de la lipoxigenasa, la lipoxina. Pero a diferencia de las prostaglandinas y los leucotrienos que habíamos terminado viendo en la clase pasada, en el video pasado, la lipoxina suprimen el proceso inflamatorio. ¿Sí? Inhiben fíjense lo importante de esto, le están empezando a poner un freno al proceso inflamatorio en sí mismo. Inhiben entonces el reclutamiento de leucocitos, inhiben la quimioatracción, fíjense, de los neutrófilos y la adhesión de estos al endotelio. O sea, que inhiben o suprimen la llegada justamente de los neutrófilos o los leucocitos, en realidad en forma general, al sitio de la infección. Bueno, también son inusuales porque requieren de dos tipos celulares distintos para que se sinteticen. Primero se sintetizan a partir, bueno, es un tipo de biosíntesis, como dice ahí, transcelular. Primero se sintetizan los leucocitos, hay un intermediario que después genera las lipoxinas, eh, finalmente en las plaquetas. ¿Sí? Bien, pero tengan en cuenta entonces que van a suprimir un poco el proceso inflamatorio, inhibiendo todos estos procesos que dijimos anteriormente, ¿sí? Que inhiben la quimioatracción, inhiben el reclutamiento de leucocitos e inhiben la adherencia de estos leucocitos al endotelio capilar. Todos procesos que estaban favorecidos inicialmente en la inflamación por sí misma. ¿Qué son las citoquinas y las quimiosinas? Dice que las citocinas son proteínas producidas en muchos tipos celulares, principalmente linfocitos activados. Fíjense esto muy importante, tienen que estar activados. ¿De qué manera se activan? Mediante la interacción, ¿sí? Por ejemplo, si son linfocitos por células presentadoras de antígeno, como por ejemplo las dendritas o los macrófagos, que antes han visto al antígeno y se han activado, o muchas veces se activan simplemente por la presencia de un determinado antígeno, ¿sí? Por ejemplo un macrófago, ¿sí? O una dendrita, de una célula dendrítica. Se activa por la interacción de sus toll-like receptors con un antígeno. ¿Sí? En función de eso se transforman en células presentadoras de antígeno, se modifican, o sea, todo eso que ocurre en esta célula es una transformación, ¿sí? Que implica una activación celular, y como consecuencia de eso, entonces, estas células se convierten en sintetizadoras de estas sustancias que son las citoquinas y las quimiosinas. ¿Sí? Fíjense que incluyen macrófagos, células dendríticas, pero también células endoteliales, el endotelio, muy importante, que yo ya les había contado, creo, anteriormente, pero el endotelio antes se pensaba que eran un conjunto de células que tapizaban un vaso sanguíneo. Hoy en día se conocen muchas funciones del endotelio y se les dice, van a encontrar en la bibliografía, que está descrito como un órgano endocrino, ¿sí? Porque sintetizan hormonas, sustancias que regulan no solo al mismo endotelio, sino también regulan a otras células, como por ejemplo, qué sé yo, la expresión de moléculas de adhesión, y entonces regulan el reclutamiento de leucocitos, ¿sí? Por ejemplo. Además de sintetizar óxido nítrico y regular entonces la tonicidad del vaso sanguíneo. Bien. Bueno, ¿qué hacen estos? Que median y regulan las reacciones inmunitarias e inflamatorias. Fíjense, acá tenemos dos ejemplos. El TNF, o sea, el factor de necrosis tumoral, y la interleuquina 1, IL-1, ¿recuerdan? Interleuquina 1. Fíjense que dice que desempeñan funciones críticas en el reclutamiento de leucocitos al promover estos procesos: la adhesión de los leucocitos al endotelio y la transmigración de estos leucocitos a través de las células endoteliales, permitiendo entonces que estos pasen
al sitio de la inflamación, si lleguen al sitio de la inflamación. Bueno, son producidas, como dijimos recién, ven que se va repitiendo la información, ¿sí? Esto está textualmente sacado del libro para que ustedes tengan la información, por eso lo leemos y lo repetimos, ¿sí? Y vamos a ir recalcando cosas que son relevantes, que son importantes, ustedes deberían ir subrayando porque, además de que ya las sabemos, porque esto lo vimos en inmunología, también son conceptos claves. Estas citoquinas entonces son producidas por macrófagos activados, células dendríticas, ¿sí? Y el factor de necrosis tumoral también es producido por los linfocitos T y los mastocitos, y la interleuquina también es producida por algunas células epiteliales. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se sintetizan? ¿Por qué se liberan de estas células? Fíjense que son estimuladas por productos microbianos, complejos inmunes, cuerpos extraños, pero también lesiones de las mismas células. Recuerden que un estímulo, ¿sí?, para que se monte un proceso inflamatorio también es la lesión de la misma célula, en donde la célula sufre un trauma, se destruye, muere por necrosis, y eso genera, recuerden ustedes la diferencia entre la necrosis y la apoptosis, genera un cuadro inflamatorio. ¿Por qué genera un cuadro inflamatorio? Porque todos los contenidos celulares, y además la destrucción propia de la célula, genera entonces que se active este proceso inflamatorio porque se unen a receptores. Recuerden que se encuentran en los macrófagos, que eran los MAPs, los receptores asociados a daño. Recuerden que había los PAMs y los DAMs, ¿sí? Los DAMs eran receptores que se asociaban al daño. ¿A qué daño? A daño celular, particularmente, ¿sí? Bueno, la producción de factor necrosis tumoral es inducida por señales a través de los tolerant receptors, como dijimos recién, y otros sensores microbianos, y la síntesis de interleuquina 1 es estimulada por las mismas señales, pero se generan en forma biológicamente activa, ¿sí? O sea, directamente se generan en forma activa, se sintetizan de forma activa de esta citoquina, y es dependiente del inflamosoma, que sería todo este sistema de células y mediadores inflamatorios que se ponen en juego ante este proceso. Eso se llama inflamosoma. Acá a la derecha tenemos entonces una tablita que no hay que memorizarla, simplemente si sepamos algunas interleuquinas. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, que es sintetizado entonces por macrófagos, mastocitos y linfocitos T, células dendríticas, como podemos poner acá. Y las principales acciones es estimular la expresión de proteínas de adhesión endotelial y la secreción de otras citoquinas. Recuerden ustedes que directamente el factor de necrosis tumoral también podía estimular a los linfocitos como una segunda señal, que permitía entonces activarlos aún más a estos linfocitos. Bueno, y tiene efectos sistémicos. Cuando hablamos de efectos sistémicos, vamos a hablar, por ejemplo, de fiebre, caquexia, ¿sí?, debilidad muscular, pérdida de apetito, etc. Interleuquina 1, para nombrar algunas simplemente. También acá tenemos macrófagos, células endoteliales, algunas células epiteliales, y las funciones, fíjense, similares al factor de necrosis tumoral, pero tiene mayor acción a nivel sistémico con la producción de fiebre. Bueno. Bueno, las quimiosinas, acá tenemos también macrófagos, células endoteliales, etc. Favorece el reclutamiento de leucocitos en los sitios de inflamación y la migración celular en los tejidos normales, a los tejidos normales. Bueno, sigamos. Como algunos ejemplos, ¿no? Acá tenemos los mecanismos que dijimos, fíjense, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, que favorece entonces la transmigración, los factores acciones sistémicas como la fiebre, por ejemplo, la interleuquina 1 y la interleuquina 6 a nivel hepático cambian el perfil de síntesis proteica del hepatocito. Ustedes recordarán en inmunología, que yo les decía, estas interleuquinas, una de las cosas que hacen importantes a nivel hepático, como ustedes saben, el hepatocito es el lugar en donde se sintetizan casi todas las proteínas del organismo, excepto cuáles. Las inmunoglobulinas. Recuerden que las inmunoglobulinas se sintetizaban en células plasmáticas. ¿Qué eran las células plasmáticas? Las células B activadas. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, todo este perfil de
citoquinas, la interleuquina 1, interleuquina 6, impactan a nivel hepático cambiando el perfil de síntesis proteica de este órgano. Y se sintetizan otras proteínas que se llaman proteínas de fase aguda o reactantes de fase aguda, ¿sí? Estas proteínas de fase aguda, como la PCR que hemos estudiado en inmunología, recordarán ustedes, la proteína C reactiva, PCR, también tiene un papel fundamental en el proceso inflamatorio porque opsoniza, recuerdan ustedes, a las bacterias para permitir entonces una mayor eficiencia en los procesos de fagocitosis. Y así sobre muchas cosas. Hay como en acción sistémica de estas interleuquinas a nivel hepático, hay síntesis aumentada de unas proteínas y síntesis disminuida de otras proteínas. Por ejemplo, ¿qué proteína no se sintetiza o se sintetiza en menor cantidad ante la presencia de interleuquina 1 e interleuquina 6 a nivel hepático? La albúmina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio crónico, cuando hay mucha síntesis de interleuquinas, por ejemplo, es común ver una hipoalbuminemia, que significa eso, disminución de la síntesis de albúmina, y hay un aumento en la síntesis de otras proteínas, que se llaman proteínas de fase aguda. Dentro de ellas, la PCR. Y ustedes recordarán que se mide en el laboratorio la PCR para evaluar entonces si hay o no un proceso inflamatorio. ¿Qué otro reactante de fase aguda conocen? La eritrosedimentación, ¿sí? Tanto la eritrosedimentación como la PCR son reactantes de fase aguda y son totalmente inespecíficos. ¿Qué quiere decir esto? No nos está diciendo mucho acerca de dónde se está produciendo el proceso inflamatorio, pero sí nos está hablando de un proceso inflamatorio intrínseco, ¿sí? Entonces, el valor de una PCR aumentada, una eritrosedimentación aumentada sola, no me está diciendo mucho, porque me dice que el cuerpo está teniendo un proceso inflamatorio. Ahora, ¿dónde? No sabemos. Y aumenta en muchos procesos inflamatorios. Por eso se llaman reactantes de fase aguda. Bueno, también ahí tienen otros que, por ejemplo, el factor necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la 6 impactan a nivel del sistema hematopoyético, produciendo entonces un aumento en la producción de leucocitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Qué interesante esto que estamos viendo. Entonces, ¿qué va a pasar en un proceso inflamatorio? Hay leucocitosis. Definamos leucocitosis. Aumento en el número de leucocitos en circulación periférica. Es decir, yo le saco sangre al paciente y veo que tiene una leucocitosis si está ocurriendo un proceso inflamatorio agudo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos leucocitos. Hay un recuento de leucocitos superior al valor normal, mayor a 10.000, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante esto. Estos pacientes cursan con fiebre, en proceso inflamatorio, porque hay un conjunto de citoquinas que tiene una actividad local, que ya la habíamos charlado anteriormente, que puede ser vasodilatación, ¿qué más puede ser? Aumento de la quimiotracción, aumento de la permeabilidad vascular, esos son procesos netamente, aumento de la acción fagocítica de distintos leucocitos, esos son acciones locales. Acciones sistémicas de estas mismas interleuquinas, fiebre, cambio en el perfil de síntesis hepático de proteínas, PCR, etc. Reactantes de fase aguda aumentan, otras proteínas disminuyen su síntesis, pero fíjense qué más, aumento en la proliferación de leucocitos. ¿Por qué necesito más leucocitos? Sí, es interesante, porque yo necesito más soldados que vayan a combatir en el proceso inflamatorio. Entonces, hay leucocitosis. Y esta leucocitosis se debe no solamente a que hay un aumento en la proliferación, en la síntesis, en la hematopoiesis, favoreciendo la síntesis de más leucocitos, sino que también todos los leucocitos que estaban guardados en la médula ósea de alguna manera, esperando el momento de salir, salen, ¿sí? Y en esta salida masiva de leucocitos, nosotros podemos llegar a encontrar, en algunas circunstancias, elementos que no están totalmente maduros todavía, que no están todavía preparados para salir a combatir al microorganismo que está agrediendo en algún lugar del organismo humano, sino que salen elementos inmaduros, ¿sí? Entonces,
No sé si les suena a ustedes, pero si hablamos de los neutrófilos vamos a encontrar los neutrófilos normales, que serían los segmentados, pero también vamos a encontrar que aumentan el número de neutrófilos callados, ¿sí? Que los callados son los neutrófilos en bandas, es decir, neutrófilos que todavía no tienen esta estructura nuclear poliglobulada o polilobulada, ¿sí? Sino que es como una herradura, toda así, ¿sí? Entera, ¿sí? No tiene los lóbulos. Esos son neutrófilos encallados o neutrófilos no segmentados o en banda, ¿sí? Que como consecuencia de que hay una gran demanda de leucocitos en un proceso inflamatorio, y como consecuencia de este aumento de citoquinas, ¿sí? Que se produce por este proceso inflamatorio, empiezan a salir no solamente neutrófilos maduros, sino que también neutrófilos que no están del todo maduros, ¿sí? Bien, bueno, también podemos encontrar otros factores, como por ejemplo eh, el aumento, la disminución de latidos, y entonces podemos tener taquicardia o bradicardia, generalmente de taquicardia. Bueno, la formación de trombos, y también, muchas veces también se observa un poco, eh, vamos a ver ahora que después van a generarse estos procesos de caquexias que se pueden generar en el organismo como consecuencia de la estimulación constante de estos mediadores inflamatorios. Por favor, vienen claro todos estos procesos que estábamos viendo anteriormente. Bueno, esto lo vamos a pasar porque yo estuve hablando recién sobre esto, pero activación endotelial, acá les cuenta la expresión de moléculas de adhesión, selectinas P y E, y también las integrinas, que ustedes ya lo vieron, quimioatracción, etc. Activación de leucocitos y otras células, ahí tienen también, acá les cuento un poquito que como consecuencia de la activación de un macrófago, ¿qué pasa? Bueno, se activan sus mecanismos microbicidas, entonces hay mayor síntesis de óxido nítrico o de formación de radicales libres del oxígeno que van a actuar como sustancias microbicidas para favorecer entonces el proceso de fagocitosis y destrucción celular. Fíjense que los fibroblastos, otros tipos de células que también van a ser impactados por estas quimiosinas, activan su síntesis de colágeno y nada más. Después continuamos. Y esto es lo que yo también ya le había contado un poco sobre la parte sistémica. Bueno, y acá lo último, esto es muy interesante, ¿no? El factor de necrosis tumoral regula el balance de energía, ¿sí? Al promover la movilización de lípidos y proteínas y al suprimir el apetito. Esto es importante. Recuerdan que algo muy interesante que se observa en los pacientes que tienen un proceso inflamatorio, sobre todo de tipo crónico, es la disminución del apetito. Y esto tiene que ver entonces con la presencia de este factor de necrosis tumoral, que es una interleuquina, una citoquina, perdón. Y entonces esto, si es que se prolonga en el tiempo, fíjense, por lo tanto, la producción sostenida, o sea, algo crónico del factor de necrosis tumoral, contribuye a la caquexia, un estado patológico caracterizado por la pérdida de peso, anorexia, debilidad muscular, ¿sí? Acompañado de algunas infecciones crónicas y enfermedades neoplásicas. Las enfermedades neoplásicas también cursan con procesos inflamatorios y al ser crónicos llevan entonces a que estos pacientes tengan altos valores de estas citoquinas y quimiosinas. Y esto entonces genera este cuadro de caquexia, ¿sí? Debilidad muscular, cansancio, anorexia, pérdida de peso, muy importante. ¿A qué se debe una pérdida de peso inexplicable en un paciente canceroso? Y bueno, a la presencia de estas citoquinas productos del proceso inflamatorio intrínseco. Vamos a avanzar un poquito más porque yo me cuelgo hablando y después no avanzamos mucho. Bueno, las quimiosinas son un conjunto de proteínas que actúan como quimioatrayentes en los leucocitos. Conoceremos algunas que son endógenas, otras que son exógenas, recuerden ustedes, como los productos bacterianos. Acá tienen las CXC, que son atrayentes de neutrófilos, la interleuquina 1, la interleuquina 8, por ejemplo. Acá tenemos otras, que son las que atraen monocitos, eosinófilos, basófilos y linfocitos, eotaxinas, por ejemplo, y las otras que atraen linfocitos, las linfotaxinas. Las linfotactinas, no muy importantes, sepan lo que son las sustancias, las quimiosinas.
El sistema del complemento. No voy a hablar nada del sistema de complemento, lo pueden leer todo y además ustedes ya lo saben, pero fíjense que es muy importante en muchos procesos inflamatorios. Acá dice que es una colección de proteínas solubles y receptores de membrana que funcionan principalmente en la defensa del huésped contra microbios y en las reacciones inflamatorias patológicas. Consta de 20 proteínas, algunas de las cuales están numeradas del 1 al 9, recuerden ustedes, y se activan por varias vías, que vamos a ver en un ratito, las voy a nombrar y ustedes las leerán. La exención de C3 puede ocurrir por una de las tres vías que yo les dije anteriormente. La vía clásica, que es desencadenada por la fijación de C1 a un anticuerpo, y recuerden que no todos los anticuerpos son activadores del complemento, fíjense que dice de tipo M o de tipo G, las inmunoglobulinas. Vía alternativa, que es porque se une directamente a la superficie de una bacteria, reconociendo, por ejemplo, los lipopolisacáridos, y las vías de la lecitina, que es la unión a la lecitina, ¿sí? Simplemente de esta proteína de complemento, o a manosa plasmática, que unen los carbohidratos en los microbios y activan directamente a C1. ¿Cuáles son las funciones principales del sistema de complemento? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto de las funciones inflamatorias. C3A y C5A, ¿sí? Y en menor medida C4A, las proteínas del complemento, C3 y C4, se miden en el laboratorio y son marcadores, justamente de procesos inflamatorios. ¿Sí? Lo que sí hay que tener en cuenta que son muy lábiles. ¿Sí? Las proteínas del sistema de complemento son muy lábiles, entonces la muestra debe ser conservada de manera adecuada para que no se deteriore en el tiempo. Bueno, estos son productos de escisión de los componentes del complemento y correspondientes a la estimulación y liberación de histamina de los mastocitos y por lo tanto aumentan la permeabilidad vascular. Fíjense la función que cumple esto, ¿no? Lejos de la función normal del sistema de complemento microbicida del ataque, de la formación del complejo de ataque a membrana, ¿sí? Causan vasodilatación. Se llaman anafilotoxinas porque tienen efectos similares a los mediadores de los mastocitos que participan en la reacción llamada anafilácticas. C5A, por ejemplo, también es un agente quimioatractante. Es muy importante, esto ya lo charlamos cuando hablamos de procesos o mecanismos de quimioatracción para los neutrófilos, monocitos, eosinófilos y basófilos. C5A activa la vía de la lipoxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico en neutrófilos. Entonces causan la liberación de mediadores de la inflamación. Recuerden ustedes las prostaglandinas y los leucotrienos. Bueno, esto no lo voy a hablar, la opsonización lo leerán ustedes, pero favorece la opsonización. Si se unen fragmentos del complemento C3b, se unen entonces a el exterior de la bacteria, entonces favoreciendo una eficiencia en la fagocitosis, porque tienen los macrófagos receptores para estas porciones de C3 que vienen de la escinsión de C. Recuerden que la proteína C3, cuando se escinde, se une. C3 se divide en C3A y C3b. Bueno, C3b es la que va a cumplir esta función de opsonización. Fíjense que dice que los macrófagos y los neutrófilos, que van a reconocer esta presencia C3 unido a la superficie de la bacteria, llevan receptores en la superficie celular para estos fragmentos del complemento, entonces, favoreciendo la eficiencia de la fagocitosis. Bueno, lisis, no voy a hablar nada, lisis celular por la formación del complejo de ataque de membrana, porque se polimeriza C9, recuerdan ustedes, y forman estos canales que destruyen por lisis a la bacteria. Bien. Acá para síntesis, para modo sintético, fíjense que tienen los mediadores de la inflamación, perdón, acá tienen los mediadores de la inflamación, acá tienen algunas funciones. Veamos la fiebre. La fiebre, porque esto ya lo habíamos hablado un poquito, ¿sí? Pero sepan, por favor, vasodilatación, histamina, prostaglandinas, aumento de la permeabilidad, histamina y serotonina, C3A, C5A, fíjense, lo dijimos, algunos leucotrienos. Quimioatracción, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, las quimiosinas, que pueden ser endógenas y exógenas, las C3A y C5A, y los leucotrienos.
La fiebre me interesa, algo sistémico, lo charlamos hace un ratito en una diapositiva, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Y las prostaglandinas, muy importante, prostaglandina genera fiebre a nivel sistémico. El dolor, la bradicinina, recuérdenlo por favor, la bradicinina produce dolor. Y las prostaglandinas. Daño a los tejidos, bueno, las enzimas lisosomales de los leucocitos y las especies de oxígeno reactivas. Recuerden que todo esto que se pone en juego no es gratis. El organismo resulta lesionado. Que sea menos o más lesionado, recuerden que dependerá de la modulación de esta respuesta inflamatoria. Cuando se puede modular y se puede regular, entonces el daño será mínimo. Pero si no se puede regular adecuadamente, el daño puede ser mucho mayor. Sobre todo en procesos crónicos, recuerden, inflamaciones crónicas. Pasemos muy rápidamente a otros medidores de la inflamación. Por ejemplo, acá tienen el factor activante de plaquetas, que fíjense que lo que causa es vasoconstricción y broncoconstricción, o sea, constricción no solamente de los vasos, sino también de los bronquios y bronquiolos. En altas concentraciones y en bajas concentraciones puede generar un aumento de la permeabilidad vascular y hasta vasodilatación, ¿sí? Bueno, es un agregante plaquetario. ¿Agregante qué quiere decir? Que va a favorecer entonces que las plaquetas se empiecen a adherir unas con otras, ¿sí? ¿Y eso para qué sirve? Para la formación de un coágulo, de un trombo, ¿sí? Para eso sirve eso. Bueno, pero hay otras, además de las plaquetas, células que, las plaquetas no son células, pero son fragmentos celulares, recuerden, que sintetizan, ¿sí? Por ejemplo, este factor activador de plaquetas, entre ellos los neutrófilos, los macrófagos, las células endoteliales, etc. Las cininas, esto es importante, más allá de lo que viene ahora en el otro, pero esto sí es importante, lo mismo que el factor activador de las plaquetas. Son péptidos vasoactivos derivados de proteínas plasmáticas llamadas ciminógenos. Por la acción de proteasas específicas, llamadas calicreínas, la enzima, bueno, que son entonces enzimas que lo que van a hacer es escindirse, romper, ¿sí?, al precursor de esta glicoproteína plasmática. Entonces, ¿qué pasaría para que lo entiendan? Hay lo que se llaman, están en el plasma los que se llaman ciminógenos de alto peso molecular, que por acción eh, de las calicreínas, ¿sí? Las calicreínas lo que hacen es romper este quiminógeno de bajo peso, este quiminógeno de alto peso molecular, y entonces lo que va a hacer es que estos se sinteticen, a partir de esto se generan las cininas, ¿sí? También lo van a ver como quinina, pero cininas está bien. Dentro de las cininas, que se generan como consecuencia de la escinsión, la ruptura del quiminógeno de alto peso molecular por acción de las calicreínas, recuerden eso, está la bradiquinina, ¿sí?, que recuerdan que producía dolor, dijimos en la diapositiva anterior. Entonces la bradiquinina aumenta la permeabilidad vascular y provoca la contracción del músculo liso. Fíjense eso, vasoconstricción. ¿Sí? La dilatación de los vasos sanguíneos y el dolor, ¿sí? Esto es lo más importante, el dolor. Cuando se inyecta, entonces, bradiquinina en piel, genera dolor, por acción de las terminales nerviosas. Bueno, otros efectos que son similares a la histamina, y la acción de la bradiquinina es de corta duración, ya que se desactiva rápidamente por una enzima llamada quininasa, ¿sí? Entonces, la cinina, como por ejemplo la bradiquinina o bradicinina, se sintetiza a partir de los quiminógenos de alto peso molecular por acción de una proteasa que se llama calicreína, y tiene este efecto muy importante de acción a nivel de contracción del músculo liso, vasodilatación, ¿sí?, como dice ahí, dilatación de los vasos sanguíneos y el dolor fundamentalmente. Bueno, y después los neuropéptidos, que tienen que ver entonces se descubrieron principalmente en el sistema nervioso central, por eso se llaman neuropéptidos. Fíjense, sobre todo en fibras nerviosas que contienen la sustancia P, que generan su acción biológica, incluye la transmisión de señales del dolor, la regulación de la presión arterial, la estimulación y la secreción
de hormonas por células endocrinas y el aumento de la permeabilidad vascular. Esto no lo vamos a ver en esta parte, pero ténganlo en cuenta, la cascada de la coagulación. La coagulación se puede activar por dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La acción final es la activación y la síntesis de trombina. La trombina lo que va a generar es la malla de fibrina que genera el coágulo, ¿sí? Esto en síntesis es para formar un coágulo sanguíneo. Entonces, ¿cómo se genera un coágulo? Bueno, se genera por la activación de un sistema, que es un sistema que se llama sistema de la coagulación, que está formado por múltiples proteínas que están en el plasma en forma inactiva, de síntesis hepática, y que van a terminar en una vía final común con la activación de la trombina. Una vez que se activa trombina, se genera la malla de fibrina. Y la malla de fibrina es la que contiene, ¿sí? Contiene, no, sino que inhibe, ¿sí?, la liberación o la salida de sangre desde el vaso sanguíneo. Porque ¿qué función cumple un coágulo? Impedir la salida de sangre. ¿Sí? Cuando uno ve que se forma un coágulo, cuando se saca una cascarita, por ejemplo, se genera el coágulo, ¿eso qué hace? Detiene el sangrado. ¿Sí? Entonces, esa es la finalidad, una de las finalidades de la activación del sistema del complemento. Óxido nítrico, recuerden, síntesis a partir de células endoteliales por una enzima muy importante que se la tienen que acordar para el final, que es la óxido nítrico sintetasa. Es un gas producido por macrófagos, células endoteliales y neuronas. Produce relajación, vasodilatación del músculo liso. Cuando hablamos de músculo liso, hablamos del músculo liso que se encuentra en el vaso sanguíneo, ¿no? Reduce la agregación y adhesión plaquetaria, es un potente antiagregante plaquetario y vasodilatador, y regula el reclutamiento leucocitario. Regula, ¿qué quiere decir? Restringe, ¿sí? Restringe el reclutamiento leucocitario. Los radicales libres, dijimos, radicales libres del oxígeno, radicales libres del nitrógeno, son sustancias microbicidas que se generan en los fagolisosomas que contienen, por un lado, los lisosomas fusionados con los endosomas, ¿sí?, que contienen las sustancias a digerir. Su función es destruir a los microorganismos fagocitados y los niveles excesivos pueden, obviamente, dañar al huésped. Y por eso el huésped tiene sustancias antioxidantes. Recordarán ustedes cuando habíamos hablado de eso. Cuando hay un desbalance entre la formación de radicales libres y los antioxidantes, entonces se produce el daño celular. Para eso están las sustancias antioxidantes, ¿sí?, que están generados por enzimas. Recordarán la glutatión y la peroxidasa, por ejemplo. Esto ya lo vimos, pasamos. Y para ir terminando con inflamación, ¿cuáles son los resultados de la inflamación aguda? Miren. Aunque como podrán esperarse, muchas variables pueden modificar el proceso básico de la inflamación, incluida la naturaleza y la intensidad de la lesión. Recordarán, lesión celular, cuando es intensa y cuando es muy profunda, o cuando el agente agresor es muy importante. Hay distintos agentes agresores. El sitio y el tejido afectado, ¿sí?, y la capacidad de la respuesta del huésped. No es lo mismo un inmunosuprimido que un inmunotolerante. Recuerden eso. No solamente el proceso inflamatorio se va a dar como consecuencia de las características intrínsecas del hospedador, sistema inmunológico, si está normal o no está normal, si es funcionante o no es funcionante, si está activo o no activo, sino también de la característica del patógeno o de lo que desencadena el proceso inflamatorio. Bueno, todas las reacciones inflamatorias agudas suelen tener uno de los tres siguientes resultados. O hay una resolución completa, en donde se neutraliza al agente agresor, se destruyen los tejidos lesionados, se reconstituyen las células que estuvieron inicialmente en este tejido, y sería la respuesta feliz, o el final feliz al proceso inflamatorio, que lo van a leer, que dice todo eso ahí, fíjense. En un mundo perfecto, todas las reacciones inflamatorias, una vez que haya logrado eliminar el agente ofensivo o agresor, debe terminar con una
restauración del sitio de la inflamación aguda a la normalidad. Esto se denomina entonces resolución y es un resultado habitual cuando la lesión es limitada, fíjense lo importante, o de corta duración, y cuando se ha producido poca destrucción de tejido y las células parenquimales dañadas pueden regenerarse. Eso es importante. No todos los tejidos que están afectados por el proceso inflamatorio tienen la capacidad de regenerarse. Y recuerdan que yo les dije que cuando esto ocurre, cuando no se puede lesionar, ¿qué pasa? Se produce la cicatriz. ¿Y esto qué es? El reemplazo de ese tejido funcionante por tejido conectivo, que no cumple la misma función del tejido anterior. Entonces la función, muchas veces del órgano o del tejido, se ve modificada, alterada de alguna manera, ¿no? La resolución implica la eliminación de los desechos celulares y microbios por los macrófagos y la reabsorción del líquido del edema, recuerdan que se había generado como consecuencia de la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular por los linfáticos. Bueno, la curación por reemplazo de tejido conectivo. Lamentablemente entonces, estas células parenquimatosas o este tejido no se puede regenerar una vez que la inflamación ha terminado, concluido, y entonces se reemplaza este tejido por tejido fibrótico. ¿Quién sintetiza este tejido fibrótico? Los fibroblastos, que sintetizan mucho colágeno, elemento fundamental de la matriz extracelular. Fíjense. Esto ocurre después de una destrucción sustancial del tejido, masiva, cuando la lesión inflamatoria involucra tejidos que son incapaces de regenerarse, o cuando hay abundante exudación de fibras en el tejido o en las cavidades serosas que no pueden eliminarse, ¿sí? Entonces, como no se pueden eliminar, se generan como los granulomas, por ejemplo. En todas estas situaciones, el tejido conectivo crece en el área de daño o exudado, convirtiéndolo en una masa de tejido fibrótico fibroso, un proceso también llamado como organización, cicatrización o curación. Muchas veces lo van a encontrar también. Por eso dice ahí curación por reemplazo de tejido conectivo. Y el último, cuando, bueno, ¿qué pasa? Hay constante agresión, constante agresión, constante agresión del tejido por medio de los agentes lesivos. Hay muchos intentos de curación, pero sin un resultado feliz. Entonces, la inflamación aguda progresa a una inflamación crónica, ¿sí? Entonces, fíjense. Progresión de la inflamación, ¿sí?, de la respuesta inflamatoria, a la cronicidad, que es tema de la clase siguiente. La transición de aguda a crónica ocurre cuando la respuesta inflamatoria aguda no se puede resolver como resultado de la persistencia del agente dañino o de algunas interferencias con el proceso normal de curación. Por ejemplo, hay una alteración en la síntesis de radicales libres de oxígeno y del nitrógeno por parte de los leucocitos, genéticamente. Entonces, la respuesta inmune o el proceso inflamatorio es deficiente de alguna manera, y eso lleva entonces a que la respuesta inflamatoria persista en el tiempo, continúe, se transforma en crónica. No vamos a pasar. La inflamación termina cuando el agente lesivo es eliminado y se activan mecanismos antiinflamatorios para evitar el daño. ¿Sí? El daño excesivo en los huesos, ¿no? Fíjense, los mediadores son activados por los agentes lesivos y tejidos dañados. Pueden también potenciar o inhibir otros mediadores. Tienen una vida corta, una vida media corta. Estos son características de los mediadores que ya lo habíamos charlado anteriormente. Y pueden producir efectos dañinos en el hospedero. Muy bien. Creo que hasta acá vemos ejemplos de pericarditis fibrosa, fíjense, en donde el tejido normal se reemplazó por fibrosis. Acá tenemos, bueno, el edema, la ampollita que se generó, fíjense, acá tenemos parte del tejido cicatrizal.
Acá tenemos una inflamación purulenta, sobre todo del tejido nervioso central. Las úlceras gástricas, otro proceso inflamatorio crónico. Y bueno, continuamos la próxima clase con inmunidad, con proceso inflamatorio crónico.